Bueno, con el mismo sistema que empleamos desde ayer con el doctor Zarza, ayer hablamos de los títulos ejecutivos particulares, yo expliqué algunos de los títulos ejecutivos fiscales, y hoy vamos a hablar de cuestiones de procedimiento y algo de jurisprudencia que quizás a ustedes les interese más, es más práctico. Vamos a comentar algunos fallos, los que tengamos tiempo de ver. De todos modos, yo al final de la presentación del PowerPoint, que yo se los voy a dejar a todos a disposición acá en la escuela, con toda la jurisprudencia, por eso está bueno que no se detengan tanto en ver o sacar nota de la jurisprudencia, porque yo todo este material se los dejo y lo van a poder leer a los fallos con mayor tranquilidad, de manera que tratemos de que yo les pueda explicar los puntos más importantes. Igual les voy a dejar mi número de mail, si tienen algunas dudas o consultas, quedo a disposición con todos. Y bueno, explicarles también que ahora, en la presentación que vamos a ver, es una presentación que yo hago relación al procedimiento de ejecución fiscal nacional y al procedimiento de ejecución fiscal en Córdoba. Lo vamos a traspolar también con algunas normas del Código Fiscal de Catamarca para hacer algunos comentarios de algunas normas que yo tuve posibilidad de leer. Por eso este punto está más vinculado a la ejecución fiscal nacional y la de la provincia de Córdoba, que en este sentido se ha copiado muchas de las normas y ha tomado muchas de las normas del artículo 92 de la ley 11683, que es la ley de procedimiento tributario nacional. Allá rigen, ustedes habrán sentido nombrar los superpoderes, que son una serie de facultades que se han delegado por ley a los agentes fiscales y que tradicionalmente han estado en la órbita del Poder Judicial, lo que ha generado una serie de cuestionamientos de orden constitucional. Fundamentalmente, el primer cuestionamiento que se hace es si el procedimiento de ejecución nacional, regulado en el artículo 92, era un procedimiento judicial o administrativo. Esta cuestión fue abordada en el fallo de la Corte de AFIP contra Intercorp, quizá ustedes los conozcan. Fue el fallo que declaró la inconstitucionalidad de los superpoderes de los agentes fiscales de AFIP en lo relativo exclusivamente a la potestad de trabar de propia autoridad medidas cautelares. El resto del procedimiento de ejecución fiscal, que también contiene delegaciones de funciones que tradicionalmente las realiza el Poder Judicial, no han sido declaradas inconstitucionales. Solo la orden de traba de cautelares. Por eso, este es el voto de la disidencia que yo les he traído, en donde se trató específicamente el carácter administrativo judicial que tiene la ejecución fiscal en la nación. Y lo que señala que es también la jurisprudencia que se ha adoptado en Córdoba, es que este procedimiento esencialmente sigue siendo judicial. ¿Y por qué? Nosotros ayer hablamos en qué consiste la actividad jurisdiccional en general y que no es monopólica de ningún poder de autoridad. Y la actividad jurisdiccional es la actividad de decidir cuestiones contenciosas. En la medida en que esa actividad estatal no sea delegada en la administración y quede en cabeza del Poder Judicial, el procedimiento tiene que ser necesariamente calificado como un procedimiento judicial. Y tanto en el caso de la Ley Nacional 11683 como en el Código, como en la Ley Provincial 9024 que regula las ejecuciones fiscales en Córdoba, todas las decisiones quedan en cabeza del juez. Es decir, si bien, como vamos a ver, la citación no se dicta, por ejemplo, el primer decreto de admisión, porque el agente fiscal presentando la demanda queda autorizado para efectuar la citación de comparendo y remate de propia autoridad y también de trabar las medidas cautelares de propia autoridad, facultad que, como vimos, ya ha quedado neutralizada con la declaración de inconstitucionalidad de la Corte, que indirectamente también ha sido tomada en Córdoba por los procuradores fiscales de la provincia, que tampoco ya traban cautelares de propia autoridad, sino que la recaban del tribunal. Entre las facultades que tiene el agente fiscal son las de efectuar la citación de comparendo y remate de propia autoridad, sin esperar el decreto de admisión del tribunal, que en algún momento en los juzgados fiscales de Córdoba
tenía una demora, digamos, extraordinaria, por llamarle de alguna manera, porque no reflejaba los tiempos procesales que están fijados en la ley, que son 24 horas para formular los decretos, y a veces los primeros decretos de presentaciones múltiples, que por ejemplo a finales de año, para evitar las prescripciones, llegaban a un número cercano a 80.000 juicios. No había manera de analizar los títulos, revisar los poderes y demás, y otorgarles los decretos de admisión en tiempo oportuno. Esa fue una de las circunstancias que llevó a la modificación de la ley, de manera que el procurador fiscal, con la sola presentación de la demanda en el tribunal, ya se encuentra autorizado a liberar la cédula de notificación, con la explicación fáctica de que la Dirección de Rentas muchas veces, mejor dicho, hay un porcentaje muy alto en donde perciben los tributos con la primera notificación. Con lo cual ellos decían que en realidad también se disminuye la tarea del tribunal, porque con la primera notificación los contribuyentes en un porcentaje cercano al 30 o 40% concurrían a la oficina de rentas a regularizar la situación, con lo cual el porcentaje de causas pendientes se disminuía mucho. Entonces esa demora innecesaria, se vio la ventaja entonces de adoptar este sistema, que en definitiva no hay una delegación de un acto de decisión jurisdiccional, porque lo que puede hacer el fiscal es citar, digamos, para comparecer y para oponer las defensas, de manera que no hay cercenamiento del derecho de defensa por la circunstancia de que la citación la ordene el tribunal o la ordene el agente fiscal, en la medida en que las decisiones que recaigan sobre las excepciones, sobre las cautelares y sobre todo el procedimiento siempre recae en el juez. Fundamentalmente la razón que se dio para sostener la constitucionalidad de este procedimiento es que todas las decisiones fundamentales en el juicio de ejecución fiscal se pueden resumir en la decisión sobre las excepciones y la decisión en la ejecución de sentencias sobre la impugnación de las liquidaciones, queda siempre en cabeza de el Poder Judicial, y por lo tanto el procedimiento es predominantemente judicial. Bueno, en el Código Tributario de Catamarca tiene una norma, en realidad no hay referencias a superpoderes, pero esta es una norma diferencial que otorga la facultad al fisco, en el caso de ingresos brutos, respecto de contribuyentes cuyos ingresos brutos mensuales superen los 12.000 pesos, creo que ese es el monto, pueden realizar un amparo preventivo a través de una intervención de caja, con el único requisito de emplazarlo por 5 días para regularizar la deuda bajo procedimiento de solicitar la intervención de caja. Pero en todo caso, siempre la intervención de caja la ordena un juez. No se trata de una delegación de superpoderes, sino que son facultades que son ejercidas por el tribunal. En todo caso, el tribunal se le conoce un plazo para ordenarlo, pero es el tribunal en definitiva quien ordena la medida. Bien, en cuanto a la competencia, básicamente yo quería señalarles algunos fallos, los más relevantes. En cuanto a la competencia territorial, no se han planteado muchas dificultades o cuestiones en tribunales, sí en materia de la competencia material, y precisamente en el caso del fuero de atracción, yo les traje a colación dos fallos recientes relativamente de la Corte, en donde se solucionaba una cuestión que se suscitaba por el fuero de atracción, y era hasta qué momento surte el fuero de atracción. En las ejecuciones fiscales, en el caso de concurso y quiebra del contribuyente, genera el desplazamiento de la competencia al juez universal hasta la conclusión de la quiebra o del concurso. Y esto fue lo que se cuestionó: cuándo concluía la quiebra o el concurso, si con la clausura o no. Bien, en el caso de quiebras, la Corte dijo de que no bastaba la clausura si no estaba concluido el proceso de quiebra, y por lo tanto quedaba pendiente el efecto del juzgado del fuero de atracción.
Bien, y este es un caso de concurso que también se planteó cuándo concluye el concurso y en consecuencia hasta qué momento opera el foro de atracción, y es no en el momento en que se dicte el auto probatorio de homologación del acuerdo preventivo, sino cuando el juez en una etapa ulterior dicta un auto dando por cumplimiento el auto homologatorio. Es decir, mientras el juez de quiebra no haya, aun cuando se haya hecho el concordato y hubiese sido aprobado por auto, todavía surte el foro de atracción hasta que el juez del concurso no dicte el auto que dé por cumplimentado el acuerdo preventivo. De manera entonces que hasta esa oportunidad los jueces fiscales deben remitir la ejecución fiscal a los juzgados universales. Bien, en cuanto al trámite, recién señalábamos la diferencia que existe entre el Código Tributario de Catamarca y el Código de Procedimiento Nacional, y hasta hace unos años el Código Tributario de la Provincia de Córdoba y la Ley de Ejecución Fiscal de Córdoba, en donde los agentes fiscales tienen la facultad de citar de propia autoridad de comparendo y remate al accionado sin recabar el decreto de admisión del tribunal. Incluso no se dicta ya en esas causas un decreto de admisión. No existe, porque la ley entiende que el primer decreto se entiende automáticamente despachado con la sola presentación de la demanda con el título y el poder. De manera entonces que ya queda en el agente fiscal la potestad de citar de comparendo y remate. Una diligencia que en la ejecución fiscal tiene un carácter meramente instrumental o administrativo, que no implica una delegación de funciones jurisdiccionales en el agente fiscal. Bien, en cuanto al domicilio fiscal, en esto hay una gran concordancia con el Código Tributario de Catamarca, que tiene una norma que es de similar factura a el artículo 3 de la Ley 11683 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional, en donde define que el domicilio fiscal lo identifica con el domicilio real o legal de las personas físicas o jurídicas respectivamente, regulado en el Código Civil. Bien, en el caso de Córdoba no es exactamente igual. El domicilio fiscal, entienden que en el caso de personas físicas sí se identifica con el domicilio del Código Civil, o sea, el lugar de residencia habitual, y en el caso de personas jurídicas también el lugar en donde tiene la sede o el domicilio legal. Pero dice que en caso de falta de concordancia o subsidiariamente se toma el domicilio del establecimiento principal o el lugar donde desarrolla la actividad principal grabada, que es un carácter diferencial que tiene la ley, el Código Tributario de Córdoba. También, al igual que a nivel local, este domicilio tributario tiene el efecto de domicilio constituido. Es lo más importante destacar el domicilio fiscal. ¿Qué es el domicilio fiscal? Todo el mundo del domicilio fiscal, y tiene mucha vinculación con las citaciones y con la posibilidad de promover incidentes de nulidad. Entonces, ¿cuándo está bien citado? ¿Cuándo está mal citado? Entonces, si el domicilio fiscal se identifica absolutamente con el domicilio real, en realidad hay que decir que no. El domicilio fiscal es un domicilio constituido, y en ese sentido se asimila al domicilio constituido en los procesos judiciales. Es decir, que si bien el domicilio que uno constituye como domicilio fiscal en las declaraciones juradas ante la Administración de Rentas debe responder al domicilio real o legal de las personas jurídicas, de cualquier manera el domicilio que se fije en esa oportunidad es su domicilio fiscal, y no podrá, salvo que demuestre fehacientemente el cambio o modificación del domicilio ante el organismo fiscal, no puede en juicio alegar que luego ese domicilio que él mismo fija no es su domicilio real según el derecho privado, o no es su domicilio legal según el derecho privado. De manera que la fuerza que tiene el domicilio fiscal es la de un domicilio constituido, y se reputa válido para todos los efectos administrativos o judiciales en la medida que el contribuyente no demuestre fehacientemente el cambio y la comunicación del cambio conforme la reglamentación vigente. La situación del deudor
la hace la gente fiscal. O sea, siempre se supone tener un decreto, digamos, el juzgado que tiene, digamos, la situación. ¿Ese decreto qué lo hace? ¿La gente? Claro, bueno, esa fue otra discusión. No hay decreto. El decreto es una orden del tribunal. Cuando la ley dice de que no se va a dictar un decreto del tribunal, sino que el agente fiscal de propia autoridad va a hacer la citación de remate, la citación de comparendo y remate, solo hay una citación de comparendo y remate cuyo texto surge de la ley. Pero no hay un decreto del tribunal, ni tampoco hay un decreto del agente fiscal. No es un decreto, es una citación de comparendo y remate. Es decir, ya no hay la necesidad de dictar un proveimiento a esa demanda. Porque, sí, y no significa que el juez pierda la facultad de analizar la habilidad del título, actividad que puede realizar perfectamente al analizar las excepciones luego, o en caso de no oposición, al colocar el certificado de no oposición. Ahí tendrá la facultad del juez para no certificar la no oposición y decir que el título es inhábil. El principio del fuero soberano es eso, dirige el proceso, ¿verdad? O sea, gira todo el procedimiento de eso. Es opinable, es discutible, pero no hay un cercenamiento del derecho de defensa. Porque cuando vos le decís al contribuyente en cuál es el menoscabo o cuál es la afectación de tu derecho de defensa, por ejemplo, en este caso, te preguntaría cuál es la afectación de tu derecho de defensa si a vos te citó el agente fiscal a tu domicilio fiscal, que coincide con el domicilio real, para oponer excepciones y vos, no obstante, no compareciste al juez para oponer excepciones o para que te atienda un reclamo en donde vos digas el reclamo es ilegítimo o es ilegal, no existe la deuda, o está prescripta o está pagada, y sale el certificado, no sé en qué medida se te afecta tu derecho de defensa cuando el contribuyente no ha ido a oponer excepciones, por el solo hecho de que quiera que la citación la haga el juez. ¿Entiendes? O sea, en el solo beneficio de la ley. No, yo quería que me dictara un decreto y que me citara, pero excepciones tenés, no, tampoco tenía. Yo solo quería que se me citara y que interviniera un juez, pero yo excepciones no tengo. Es decir, no hay un verdadero interés jurídico en solicitar la intervención de un juez cuando no hay una controversia. Ahí volvemos con la actividad jurisdiccional, y que es una tendencia que se está viendo en Córdoba. Hoy, para el Estado es muy costoso colocar un juez, un juzgado con todo lo que significa para dirimir una cuestión que no hay controversia. Entonces el principio... Hay muchos países que ya lo tienen. Es decir, que ahora nos parece difícil pensar eso, pero hay muchos países que no. ¿Cuál sería la diferencia que te cite un acreedor? En la medida que estés bien citado. Sí. ¿Cuál es la diferencia que te cite el acreedor? ¿Particular o privado? Poniendo el ejemplo tuyo, yéndonos ya a un tema que no corresponde. En la medida que seas debidamente citado. Otra la cuestión si vos no estás citado debidamente. Aun cuando te cite el juez o te cite un particular, si vos no estás debidamente citado, el juicio es nulo. Eso no está en discusión, ¿no? Exactamente. Entonces no hay la diferencia de que la citación te la haga un tribunal, es una tendencia nueva, te digo, ¿no? Es un cambio de paradigma. Hoy, general, toda esa actividad para dictar incluso las sentencias de cajón, cuando no hay oposición de excepciones, con la postura tuya también te diría, bueno, pero yo también quiero tener una sentencia que diga que no hay oposición de excepción y que mande llevar adelante la ejecución, cuando yo no tengo excepción y no tengo ninguna defensa. También es una formalidad vacua de sentido, porque es un sello que tampoco, digamos, uno puede tener la esperanza de que el juez realmente vaya a haber visto ese auto, porque es absolutamente imposible. Es un dato materialmente imposible. Yo les doy un dato empírico. Hasta el 2006, que nosotros teníamos el sistema de juicio ejecutivo, yo firmaba alrededor de 200 a 300 sentencias de remate diarias. Si existe alguna posibilidad de que yo revisara cada título, eso sin perjuicio de todo el despacho, las sentencias con excepciones, en donde el contribuyente sí se queja porque realmente no debe la deuda, las sentencias en rebeldía, en el año 2006, cuando se operó la modificación en Córdoba, llegaba a eso.
yo tenía un ejército de 10 empleados que veían sentencias que nadie había cuestionado. Yo tenía que traer una cantidad de recursos enorme para procesos en donde nadie pide que resuelva nada. ¿Cuál es la función jurisdiccional? Decidir cuestiones controvertidas, decidir cuestiones contenciosas. Si el mismo contribuyente no cuestiona la legitimidad de la deuda, ¿cuál es la necesidad de hacer todo un mecanismo con un juzgado, con una sentencia hermosa que después le van a colgar en un cuadro, cuando nadie se defendió? No hay un sentido y no hay, digamos, un verdadero perjuicio del derecho de defensa, y me parece que son cuestiones que quizás con mayor o menor meditación son cuestiones que por lo menos tenemos que irnos planteando, sin ir más allá del tema. Hay sistemas, los acreedores privados, si ese cuestionamiento, en el caso de las hipotecas, pueden llegar a realizar las ejecuciones extrajudiciales. No estamos hablando de tributos, estamos hablando de acreedores privados. La prenda también puede dar lugar a remates extrajudiciales y nadie se quejó, y es un particular que no tiene la misma garantía que el Estado. Bien, sí. Está bien. Pero lo que pasa es que es el sistema. Está bien. Yo digo que es una ley, no digo que yo esté de acuerdo con eso. Pero, digamos, estamos cuestionando un tema de una citación para... Veamos lo que estamos cuestionando. Una citación para comparecer a este derecho, para que ejerza el derecho de defensa, con leyes que le acuerdan a acreedores particulares la facultad de hacer subastas extrajudiciales. Bueno, estos son tributos. Hablemos de lo que son tributos, sin descuidar que los pagares son importantes o los documentos privados también, pero la garantía y la presunción de autenticidad de un acto administrativo no es la misma, o no se asimila en algunos casos a documentos particulares. Yo les decía que, por ejemplo, en Inglaterra las ejecuciones en general se inician vía remota. Tienen un sitio del Poder Judicial en donde las ejecuciones se escanean los títulos con un sistema de claves, y no necesitan en esa primera instancia un patrocinio de abogado. Las citaciones se hacen a través del Poder Judicial, con esa iniciación, y luego ante las excepciones o controversias se interviene o se judicializa. Mientras tanto sigue una ejecución extrajudicial. De manera entonces que no es algo que uno invente o venga de arriba, sino que es una tendencia que en algún u otro momento va a llegar. En la medida que hay imposibilidad, digamos, de atender esa cantidad de demandas, y que tampoco se hace necesario tener un juez o un órgano judicial en cuestiones donde no hay controversias. Basta, no significa que no intervenga nadie del Poder Judicial, interviene en un funcionario. Pero la real necesidad de que intervenga un juez para decidir situaciones contenciosas, pero bien puede ejercer un funcionario judicial las tareas administrativas de citaciones, la certificación de la oposición de excepciones, las vistas de las impugnaciones. Es decir, la necesidad de un juez es cuando hay una verdadera controversia, cuando se opone el deudor a una pretensión, y entonces el juez tiene que tomar una decisión que tiene que ser imparcial, independiente, resguarda el derecho de defensa, y en eso estamos de acuerdo todos. Pero estamos de acuerdo con tu observación, son cuestiones muy opinables, y que requieren también de una maduración jurídica y de la sociedad también, para que esto funcione, que no se transforme en una manera de ejercer abusivamente derechos que no se pueden consentir. Bien, bueno, básicamente yo les había comentado que en cuanto a los superpoderes, las facultades de dictar medidas cautelares ya han sido neutralizadas por la jurisprudencia de la Corte. Es importante que vean este fallo donde se analizan todas las cuestiones, incluso las que acabamos de comentar en cuanto a las facultades de citación por parte del agente fiscal, están tratadas en este fallo, que es bastante extenso, pero yo les doy cuanto menos algunas claves, pero es un fallo muy extenso, pero
Básicamente la Corte Suprema se basa en tres principios fundamentales que son el principio de división de poderes, entiende de que las facultades de disponer una medida cautelar no es una medida administrativa como recién decíamos, como es una citación de comparendio y remate. Ya ordenar una medida que afecte el patrimonio del deudor implica un acto que, si bien no es decisión, un acto en donde se deben merituar condiciones como verosimilitud, contracautela y demás, y si todas esas cuestiones quedan al arbitrio de una de las partes que tiene interés en el pleito, se viola ese principio de división de poderes y el de derecho de defensa en juicio, que recién mencionábamos. Y el argumento que a mi modo de ver resulta definitorio, en defensa en juicio, es el derecho de propiedad. Y entonces ahí la Corte elabora un argumento que me parece que es muy atendible, cuando, como en este caso, se refería al embargo de cuentas. Nosotros en Córdoba tenemos las facultades de trabar embargos genéricamente, o sea que se pueden trabar embargos sobre inmuebles, sobre vehículos y sobre cuentas. A mi modo de ver, el embargo de estos bienes es muy diferente. No es lo mismo embargar un inmueble en donde a usted le afecta la disponibilidad jurídica, pero no le afecta la disposición y el uso del inmueble, o alquilarlo, o usarlo, que embargar una cuenta. Porque el embargo de una cuenta supone no solamente la afectación de esos fondos, sino de traerlos y depositarlos a la orden de un juez. Entonces eso al contribuyente no solamente le afecta jurídicamente la disponer de un bien, que en este caso es dinero, sino que le afecta la disponibilidad material. Entonces se produce prácticamente, como dice la Corte, una ablación del derecho de propiedad. Ya no es simplemente, como las medidas cautelares en general, la definición propia, que es una afectación provisional, que no afecta el derecho de propiedad en forma definitiva. Una medida cautelar es provisoria por su propia naturaleza. Pero el embargo de fondo es distinto. Es lo que yo pienso. O sea, no es lo mismo embargar un inmueble o un vehículo que embargar fondos a una empresa que tiene que pagar sueldo, de manera que, o que tiene que comprar materia prima, y entonces se paraliza la empresa en función de la envergadura de los embargos. Por eso la Corte dictó este fallo justo en un pleito en donde se habían embargado los fondos. Sin embargo, esta jurisprudencia es extensiva para toda clase de embargos por ahora, es decir que los procuradores fiscales no estarían en el orden nacional ni en el orden provincial, en principio por este fallo, autorizados o habilitados a trabar medidas cautelares de ningún tipo, ni, digamos, embargo de fondos, aunque no lo diga el fallo de la Corte, se refería exclusivamente el caso a un embargo de fondos que prácticamente le había paralizado al contribuyente todos los fondos en todas las instituciones financieras, porque son esos embargos que se envían al Banco Central para que embargue una suma determinada en todas las cuentas que tuviese, que también se produce un efecto bastante, digamos, que afecta el derecho de propiedad de una manera irrazonable. Irrazonable, ¿por qué? Porque no hay sentencia, porque lo dictó el propio procurador y se puede utilizar como un mecanismo de presión o de extorsión, que es, digamos, algunos de los argumentos que la Corte no se dice, pero que están, digamos, implícitamente. Lo que se quiere evitar es que si yo te paralizo todas las cuentas de los bancos, eso te fuerce tu voluntad indebidamente para que vayas a rentas y arregles tu impuesto, aunque tengas la conciencia de que ese impuesto no se debe o no se debe en la medida que se exige. Entonces, para no doblegar esa voluntad, es que se tiene que colocar en todos los litigios a las partes en igualdad de posición. Si el fisco tiene esa facultad, a mi juicio que también cuando se trata de fondos es abiertamente afectatorio del derecho de propiedad, que lo condiciona el derecho de propiedad a una sentencia por el artículo 17 de la Constitución Nacional, y en este caso es una cautelar sin sentencia. Lo que yo sí opino de forma personal es que en ese caso el fisco puede llegar, porque es la tendencia natural de cualquier poder,
excederse o puede eventualmente cometer abusos, y si se permitiera esta facultad de embargar indiscriminadamente los fondos, podríamos ocasionar ese efecto disvalioso. ¿Cuál es? El de afectar el equilibrio que hay entre el contribuyente y el Estado, que están en un plano de igualdad, no en un plano de fuerza o de poder, sino en un plano jurídico, y entonces discutir en igualdad de situación la relación jurídica tributaria. Por eso, a modo de conclusión, decimos que las medidas cautelares actualmente, las facultades para dictarlas de propia autoridad del agente fiscal se encuentran neutralizadas por el fallo de la Corte de Intercorp. Bien, pasamos a la etapa de las excepciones admisibles en la ejecución fiscal. También vamos a hacer un correlato de las excepciones que existen legisladas en el Código Tributario de Catamarca. Son muy similares en general a las del Código de Córdoba, pero en Córdoba están reguladas 3 excepciones en la ejecución fiscal, que son pago, prescripción e inhabilidad de título. En cuanto al pago, se ha discutido si es un pago total o parcial, y algunos tribunales, cuando se trata de pagos parciales, no admitían como excepciones, porque hay algunos ordenamientos jurídicos que solo admiten la excepción de pago cuando es un pago total. Como el código, con la ley 11683 nacional, solo se admite el pago total. Cuando es parcial, se deduce y no genera costas. Bien, en Córdoba se admite el pago total o parcial, porque no está regulado la excepción de pago total. Como dice excepción de pago, hay una concepción amplia de los términos y se interpretó de que la excepción de pago cubre tanto las hipótesis de pago total y parcial. En la medida que se cumplan los principios de identidad e integridad, que están regulados en el Código Civil, es decir, que no es cualquier pago, sino que debe tratarse del pago que responda al monto reclamado en la demanda y a la imputación del tributo que se reclama en la demanda. El pago por terceros también es admitido en función de las normas generales del Código Civil, de manera que si comparece un tercero y acredita el pago del tributo, es procedente la intervención de terceros, y se le da participación y se le dan trámites a las defensas. El solve repet se discutió también si esto era un pago o no, aunque ustedes no lo crean. En un juicio muy importante contra Telefónicas, la Municipalidad de Córdoba inicia las determinaciones de oficio, logra las resoluciones de última instancia, se condena a las Telefónicas a pagar el impuesto a través de la determinación y se le imponen sanciones de multa. La Telefónica inicia la acción contencioso administrativo y para discutir el impuesto rige en contencioso el principio solve repet. Ustedes ya lo deben conocer, por eso yo voy rápido, porque esto es algo que ustedes ya lo saben. Es aquel principio que condiciona el trámite de la causa al previo pago del tributo, excluido las multas y los intereses, porque dijimos que las multas no se deben pagar porque mientras sean recurridas no tienen ejecutividad. En cuanto al pago del tributo, generalmente se liquida el impuesto base, o sea, excluidos los recargos o tributos. ¿Qué hizo la municipalidad? En el mismo momento que el sujeto en los 15 días el contribuyente iniciaba la acción contenciosa, inicia la ejecución fiscal por el total, incluidas las multas. Bien, hay además de las multas, en donde se resolvió que eran inhábiles, en la medida que estaban discutidas en contencioso administrativa y no tenían una sentencia firme. Con respecto al tributo, la municipalidad negó el efecto extintivo del pago, del solve repet en contencioso. En este caso se reclaman como 12 millones de pesos, para que sepan que era importante la discusión. Entonces, resulta que la compañía telefónica había abonado en concepto de solve repet para poder discutir en contencioso, y la municipalidad le volvió a cobrar el total en el juicio de ejecución fiscal, porque entendía que ese pago no era voluntario, sino que era una condición de admisibilidad de la acción, pero no era pago. Entendía que era un pago involuntario, que era una condición, una exigencia de la acción, pero que eso no era un pago. Bien, esto fue resuelto por las cámaras en Córdoba, y también en primera instancia, y se resolvió que sí es un pago y sí es extintivo y cancelatorio, y el fisco tiene el deber de deducir ese pago, porque efectivamente es un pago voluntario
en los términos del 944 del Código Civil, es un acto voluntario lícito, porque en la medida en que se cumple el solve repet, es un pago realizado con la intención, si bien de litigar, pero con la intención de satisfacer un recaudo y el periodo tributario reclamado, de manera que no es un pago involuntario y que no consulte los requisitos del acto administrativo del derecho privado. Bien, la excepción de prescripción, algunos aspectos se hablaron con respecto a los tributos particulares. En el caso de las obligaciones tributarias, se han discutido el comienzo del cómputo. Es un factor de discusión constante porque los códigos tributarios contienen un diésaco, el comienzo del cómputo de la prescripción, en una etapa diferente y generalmente posterior a la exigibilidad del tributo. Generalmente es un año, o como acá, un año del vencimiento o de la exigibilidad del tributo, o de la determinación de la deuda firme, etcétera. Y en Córdoba es el 1 de enero del año siguiente al del vencimiento del tributo o al de la determinación tributaria, como sucede en el orden nacional. Bien, esta cuestión ha sido dilucidada por la Corte desde el fallo Filcrosa, que la Corte de Catamarca también lo ha asumido como doctrina. Yo simplemente les traigo uno que es de este año, de la Corte, en donde no solamente ratifica el fallo de Filcrosa, sino que agrega, para no dejar lugar a dudas, porque en Filcrosa solamente se trató el diésacuo, o sea, el cómputo del plazo de prescripción, que se dijo que debía regirse por las normas del Código Civil en caso de tributos locales, pero no se abordó otras cuestiones igualmente discutidas, como eran las hipótesis de suspensión y de interrupción, porque el fisco no solamente que tenía un diferente modo de computar el plazo de prescripción alterando el inicio del cómputo, sino que el plazo de prescripción puede alterarse de manera indirecta a través de las hipótesis de suspensión o interrupción. Tanto se modifica el plazo de 5 años del plazo de prescripción modificando el inicio del cómputo a un año después, como también dándole efecto interruptivo suspensivo a cuestiones que el Código Civil no contempla. Entonces esos 5 años, si se computan los efectos interruptivos o suspensivos de actuaciones administrativas, por ejemplo, es una forma indirecta de modificar lo que ha dicho la Corte, de que el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias locales no puede exceder el de 5 años. Acá recientemente la Corte indica que no solamente los plazos, sino el momento de inicio y las causales de suspensión e interrupción deben regirse en virtud del artículo 75, inciso 12, por las normas del Código Civil. De manera entonces que todas las hipótesis de interrupción y de suspensión del plazo de prescripción contenidos en los códigos locales, conforme a esta jurisprudencia, no son válidos. Entre los cuales, simplemente comentar que, por ejemplo, las actuaciones administrativas, yo he visto algunos fallos locales que sí tienen efectos interruptivos según el artículo 83, por ejemplo, del Código Tributario de Catamarca, en principio no tendrían efecto interruptivo. Igualmente, en el caso de las determinaciones de oficio, que es usual discutir cuál es el diésacuo. En el caso, por ejemplo, de un impuesto de sellos o ingresos brutos, en donde se realice la determinación tributaria y haya recursos, como creo que hubo en un caso local, ¿cuándo sería el inicio del cómputo del plazo de prescripción para esos tributos? Cuando se reclaman anticipos de ingresos brutos. Bueno, en principio, si uno sostiene de que la determinación tributaria tiene carácter constitutivo, sería a partir de que quede firme la resolución administrativa. Sería algo similar a lo que ocurre con las multas, pero ya dijimos que tiene una naturaleza totalmente distinta. En el caso de los tributos, el Código de Córdoba y el Código de Catamarca contiene una norma de similar factura, entienden que el nacimiento de la obligación tributaria y la consecuente exigibilidad se producen con la configuración del hecho imponible. Esa es la regla general. En consecuencia, la actividad de determinación del tributo efectuado por la administración tiene meramente carácter declarativo. Esto no es una circunstancia menor, porque trae una gran influencia entre lo que es el comienzo del cómputo de prescripción, pero también el comienzo del cómputo de los intereses.
Porque si la deuda no es exigible y no nació, no puede haber intereses por mora. Entonces, tiene que haber una correlación entre la exigibilidad del tributo y el disacuo, digamos, del plazo de prescripción. Porque la regla general que rige actualmente es que la prescripción, según el artículo 3956 del Código Civil, aspecto que no ha sido modificado en el nuevo código, el plazo de prescripción comienza a correr desde el día en que la obligación es exigible. Entonces la cuestión a resolver es ¿desde cuándo es exigible la obligación tributaria? Por eso es que la solución debe verse en que la obligación tributaria resulta exigible desde el momento en que está configurado el hecho imponible en la realidad fáctica y se hayan vencido los plazos. Pero la actividad de la administración tendiente a la determinación de la materia imponible es una cuestión que no debe alterar el comienzo del cómputo. Hay un fallo, sí, que ya lo citó el doctor Zarza, por eso yo veía fallos, la Corte dice una cosa, pero es una cuestión opinable. La Corte local lo ha dicho claramente, esto que yo le estoy explicando, de que no solo los plazos, sino que las hipótesis de suspensión y de interrupción deben regirse por el Código Civil, y que las actuaciones administrativas, específicamente lo dice, carecen de efecto suspensivo e interruptivo. Ergo, en el caso de una determinación tributaria, el comienzo del plazo prescriptivo resultaría a partir del vencimiento de cada anticipo y no a partir de que quedó firme la resolución administrativa. En Córdoba la solución es similar. El fallo de Catamarca es Administración General de Rentas del año 2010, creo que es, contra, no es el de Olivares, es el de Fincas. Ese es el fallo. El de Olivares es el que toma filcrosas respecto al plazo. Pero el de Fincas de Catamarca aborda el tema de las actuaciones administrativas y también aborda esta cuestión, que todas las causales de suspensión e interrupción se rigen por las normas del Código Civil, en donde las actuaciones administrativas carecen de efecto suspensivo o interruptivo. Esto coincide con una opinión que hace muchos años realizó Giuliani Fonrush, que fue tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, y que, contrariamente a lo regulado en casi todos los códigos tributarios, consagraban un plazo para el fisco para determinar el tributo y un plazo para exigir su cobro. O sea, desdoblaban el plazo para la determinación tributaria y para exigir su cobro. Entonces, el plazo para determinar tributo es de 5 años y el plazo para exigir su cobro era 5 años más. Con lo cual se llegaba al plazo de 10 años que la Corte ha neutralizado a partir del fallo comentado. Giuliani Fonrush, que yo les decía, entendió que ese plazo es irrazonable y entonces el plazo para determinar el tributo y para exigir su cobro es un plazo único de 5 años, porque en definitiva la actividad determinativa tiene carácter declarativo de la obligación, no es constitutiva, razón por la cual los recargos renacen desde la fecha de vencimiento original y no desde la fecha de la resolución firme. Es una de las muestras de que la obligación resulta exigible desde esa época y no luego. Y entonces, bien, esa es la cuestión que yo les quería resaltar. Es entonces único el plazo para determinar el tributo y para exigir su cobro, actualmente según el ordenamiento vigente, en 5 años. Bien, este es un caso particular, que es el caso de tasa de justicia. No sé si acá en Córdoba tiene mucha relevancia, acá en Catamarca. En Córdoba, la ejecución de tasa de justicia tenía un impulso diferente desde el momento en que la tasa se convirtió en un recurso que ya no ingresa a rentas generales, sino que es un recurso que tiene afectación específica para obras de infraestructura del Poder Judicial. Desde ese momento tomó el cobro el Poder Judicial a través de un cuerpo de procuradores, que no es que tiene la Dirección General de Rentas, y entonces en el propio interés del Poder Judicial está el incentivo del cobro sobre la tasa de justicia, que se ha incrementado en los últimos años de manera muy importante. Por eso se han dilucidado muchas cuestiones en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, y en materia de prescripción
se ha discutido desde cuándo resulta exigible la tasa, que es un aspecto harto controvertible. No se trata de un tributo que tenga una manera de determinación simple, y además tiene el condimento de que la ley en Córdoba, el Código Tributario, exige un procedimiento previo para la expedición del título. Este procedimiento previo consiste en la obligación del tribunal de emplazar por el plazo de 15 días a abonar la tasa de justicia, y ante la falta de cumplimiento se emite el certificado de deuda. Este procedimiento siempre ha sido considerado como una diligencia esencial que hace a la exigibilidad del título. En la medida que esa intimación y emplazamiento no se haya realizado defectuosamente, el certificado de deuda resulta inexigible. En el caso particular se estableció en jurisprudencia actual del Tribunal Superior de Justicia que el cómputo de la tasa de justicia, el cómputo del plazo de prescripción de la tasa de justicia, que es 5 años, en Córdoba, debe realizarse a partir del momento en que se constituye mora el deudor, que es el emplazamiento que se realiza al deudor de la tasa de justicia en el proceso en donde la misma se ha devengado. Cuestión que también es controvertible. ¿Por qué? Y porque muchas veces ese emplazamiento se realiza en distintos momentos en el expediente, incluso en un momento liminar. En el caso de particular, se trata de una tasa de justicia que debía ingresar el actor al momento de ingresar la demanda. Consecuencia, ustedes dirán, bueno, ese es el momento en que el tribunal debió exigir el impuesto y emplazarlo para el pago, en el caso de que haya sido insuficiente, como lo fue. Resultó que el tribunal tomó la demanda con un monto indeterminado. Era un contrato que estaba expresado no en una suma líquida, sino las prestaciones en sumas liquidables a través de su relación con otros productos. Creo que en el caso del contrato pactaba el precio en toneladas de soja, y era una cifra millonaria. El tribunal lo tomó como monto indeterminado, se pagó un monto exiguo, y cuando la causa llegó al Tribunal Superior de Justicia después de un largo caminar, ahí se controló nuevamente la tasa y se exigió la diferencia. Habían pasado con exceso los 5 años desde que resultó exigible la tasa. La tasa resultó exigible con la presentación de la demanda. La fecha de vencimiento de ese tributo, que está establecida en las leyes impositivas, es al momento de iniciar la demanda. Ese es el vencimiento del plazo. Sin embargo, luego de 6 o 7 años se le exige nuevamente la diferencia del pago de tributo, y bien, la resolución del tribunal fue que el emplazamiento es el que marca el inicio del cómputo. Es una decisión opinable, pero es una de las posiciones asumidas por la jurisprudencia. La Corte no se queda atrás, porque prácticamente con este fallo, que no sé si lo habrá tenido en cuenta el Tribunal Superior de Justicia, es mucho más beneficioso para el acreedor de la tasa, porque en realidad el comienzo del cómputo del plazo de la prescripción se hace correr a partir del momento en que se concluye el proceso, o sea, a partir del momento en que se dispone el archivo de la causa. Sería el último momento en donde el fisco, mejor dicho, el Poder Judicial o el Estado, tendría la posibilidad de fiscalizar el pago de la tasa, y en consecuencia recién allí se iniciaría el cómputo del plazo de prescripción de la tasa, con lo cual ya quedan muy pocas posibilidades de plantear la excepción por esta cuestión. La Corte dijo de que hace el razonamiento de que la tasa de justicia, que es un tributo que tiene contraprestación, el hecho imponible entonces está integrado con un hecho del contribuyente, que es la presentación de una demanda, pero con la contraprestación del Estado, que es el servicio de justicia. Y entonces dice, no se configura el hecho imponible desde el momento en que ese servicio de justicia no haya sido prestado de manera definitiva. ¿Y cuándo sucede ello? Y cuando se concluye el proceso. Y entonces razona que mientras el proceso esté abierto, la contraprestación de esa tasa no estaría realizada, no estaría configurado el hecho imponible, en consecuencia no sería exigible aún la obligación, y no nace el derecho del fisco, no comienza el cómputo del plazo de prescripción. También es una decisión que podemos compartir o no, pero
es la posición de la Corte. Además que le asigna a la tasa de justicia el plazo de 10 años. Esta es una resolución del 2012. O sea, vean la diferencia que la Corte en los tributos locales marca la de 5 años. Pero en caso de tasa de justicia, no es este fallo, pero es otro que yo se los puedo alcanzar, la Corte le asigna a la tasa de justicia el plazo de 10 años, toda vez que entiende de que se trata, al igual que la actio judicati, que presupone una sentencia, que se aplique el plazo decenal ordinario contenido en el Código Civil. Sí, ¿querías preguntar algo? Sí, doctor. ¿Pueden los jueces paralizar un proceso afectando su compra con la tasa de justicia? Lo que pasa es que usted está diciendo que deberían dejarlo correr hasta la sentencia definitiva y intimar por la tasa de justicia que se aboga por la totalidad del proceso y en su defecto demandar título ejecutivo, agenda que pone título ejecutivo o al Tribunal Superior de Justicia en caso de Córdoba. Porque acá pasa que Pedro provee, cumple la tasa de justicia. Sí. Queda pagado hasta que uno abona la tasa de justicia. Exacto, sí. Eso sucede en Córdoba, igualmente porque es una consecuencia jurídica que está prevista en el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Eso no sucede con respecto, por ejemplo, a los aportes previsionales, pero la tasa sí. Condiciona el avance, no se puede dejar de proveer. El Código Córdoba en realidad tiene una redacción que no sé si será exactamente igual que acá, no es que suspende, sino que contiene una norma que dice que no se puede dejar de proveer las presentaciones por falta de pago de tasa, pero el juicio no se reanudará si no se paga la tasa. O sea que se te admitirá la demanda en tu caso, pero el juicio luego no avanza hasta que vos no abones la tasa de justicia. Existe un artículo del 153 que obliga al funcionario a comunicar la red. Es decir, no suspende, pero es obligación del funcionario dar cuentas al organismo para que ellos a su vez lo reclamen. Está bien. Distinto el supuesto de la boleta del colegio, de la caja forense, porque eso es del abogado. Sí, está bien. Yo creo que la pregunta, sí. Acá también exige, digamos, no es que se comunique, es distinto porque la tasa la recauda, la percibe, la fiscaliza la Administración General del Poder Judicial, no renta. Entonces no hay una comunicación a rentas.